Buen día, estimados participantes. A continuación les voy a compartir el procedimiento de cómo resolver un ejercicio de un balance general que tiene como dos objetivos. Primero, conocer a través de este ejercicio las diferentes cuentas de balance. Como pueden ver ustedes, este es un balance sencillo, está efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, y eso forman los activos corrientes en este caso. Como es un balance sencillo, esta es la información de los activos corrientes que son, ya dijimos que los activos corrientes son los activos de corto plazo, los que pueden resolverse o liquidarse en una forma de efectivo en el plazo de un año. Y luego están los activos fijos netos que forman parte, los activos fijos, como su nombre lo indica, pueden ser los edificios, los terrenos, son activos que nos ayudan a generar la operación del negocio. Por ejemplo, un terreno, un edificio es donde se desarrolla el negocio de una empresa, ya sea como bodegas, ya sea como fábricas, etcétera. Y por eso se llaman activos fijos. Y al final el total de activos que suman los activos corrientes más los activos fijos. Por el otro lado, tiene un breve repaso el pasivos y patrimonio de los accionistas. Ya dijimos que pasivos son las deudas, sea de corto o de largo plazo. De corto plazo, igual que en el activo dijimos, los activos corrientes son las que se ejecutan dentro del plazo de un año o menos de un año, y los de largo plazo son los que ya se ejecutan a más de 2 años y a veces llegan, como ustedes van a ver posteriormente, 30, 40 años. Ok, esos pasivos son las cuentas por pagar, y en esta cuenta se ponen más que todo las cuentas que nos financian los proveedores. Para ponerles un ejemplo, un supermercado, un proveedor del supermercado, Bonlac le suministra la leche, la harina, el que se la suministra, esa es cuenta por pagar a los proveedores cuando nos financian la mercancía. Y así de esa forma también en las empresas de manufactura hay proveedores que financian las operaciones. Documentos por pagar, ¿qué son? Documentos por pagar son documentos bancarios, líneas de crédito que nos dan los bancos para trabajar, o sea, créditos del banco para que nosotros tengamos plata para ejecutar las operaciones del negocio. Aquí también hay una cuestión que ya vimos en la sesión del día ayer lunes. Aquí en las deudas acumuladas, ¿qué son? ¿Qué va allí como deudas acumuladas? Aquí van los impuestos por pagar al Estado. Los impuestos que tenemos nosotros como empresa por pagar al Estado son deudas acumuladas, porque se la debemos y entonces la estamos acumulando. ¿Y por qué se llama acumulada? Porque los impuestos normalmente, si nosotros somos una empresa, lo vamos recaudando día a día, pero se los pasamos al gobierno a lo mejor al final del mes. Eso pasa con los impuestos que cobra, que retiene la empresa, por ejemplo, con el seguro social de los empleados. Ellos recogen, cuando le pagan el salario a uno, le deducen creo que el 10 y pico por ciento que aporta el empleado. Entonces, como la empresa lo guarda en sus cajas, al final de mes lo reporta. Pero ¿qué pasa? Ese impuesto le está sirviendo también a la empresa como un financiamiento de su operación. Es como que esté usando la plata de la caja del Seguro Social o la plata del fisco o de la Dirección General de Ingresos, si fuera otro impuesto, como diga el 7% de ventas. Las empresas cobran el 7% sobre las ventas. Ese impuesto que del 7% lo van acumulando, y al final del mes vamos a suponer que la empresa se lo manda a la Dirección General de Ingresos o fisco. Hay más cuentas que podemos clasificar como pasivo corriente, pero aquí estamos hablando de un balance sencillo. Entonces, pasivo corriente, cuentas por pagar, más documentos por pagar, más deudas acumuladas. Entonces, acá que viene, esta casilla la ven en blanco. Acá debería estar las deudas a largo plazo, que las vamos a poner después. Aquí vamos a ponerlas, por eso la puse en blanco, deudas a largo
a largo plazo. Esas deudas a largo plazo son los compromisos que nosotros como empresa hacemos con los bancos, ya sea a 10, hacia 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, etcétera. O también hay otra figura que quiero que la conozcan y se llama bonos. Las corporaciones, las empresas, el gobierno emiten bonos, que es un papel legal, que es como que si yo le firme una deuda y los inversionistas compran esa figura de instrumento financiero. Entonces los bonos son figuras de deudas a largo plazo. Entonces aquí ya tendríamos pasivos corrientes, o sea, deudas de corto plazo más deudas de largo plazo nos da el total de pasivos. Luego viene acá el patrimonio de los accionistas, que está acá. El patrimonio es lo propio de los accionistas, el capital social, etcétera. Es el capital o patrimonio, lo que realmente poseen los dueños. ¿Ok? Entonces al final tenemos una cuenta total de pasivos y patrimonio de los accionistas. ¿Cuál es el concepto del balance? Que el valor de los activos tenga el mismo valor de los pasivos y el patrimonio. Eso, con el mismo valor, balancean las cuentas. Ahora, ¿de qué se trata este ejercicio? Nos dan esta información que tienen en amarillo, que la estoy subrayando, y a partir de esas informaciones y con información relacionada con las razones financieras, vamos a encontrar el resto de valores correspondientes a cada cuenta de balance. Ejemplo, fíjense bien, acá nos dan además una información adicional. Nos dan las ventas y estas ventas suman y se la puse aparte con el objetivo de facilitar el cálculo. Fíjense bien, 2 millones de dólares. El margen de utilidad bruta nos dice que es un 25%. ¿Ok? Es un 25%, o sea, lo que nos estamos ganando después del costo de los productos, después que restamos. Ese 25% sale de ventas, el precio de ventas, menos el costo de ventas, nos da la utilidad bruta. Ese porcentaje de utilidad es el 25%. Luego tenemos otra razón. Fíjense bien que este margen de utilidad bruta es una de las razones de rentabilidad, como vamos a ver posteriormente, pero aquí se lo estoy ya adelantando. La rotación de inventarios es otra razón financiera. Entonces nos dice que la rotación de inventario fue de 6. Aquí tenemos el 6. Es de 6. La rotación es un número. ¿Qué significa ese número? Que el número de veces que el inventario da vuelta en el año. Si tenemos un estado financiero anual, eso nos va a indicar que el valor de ese inventario va a rotar 6 veces al año. ¿Ok? O sea que el inventario se está regenerando 6 veces. O sea, 6 veces al año, o sea que hay que estar reponiendo inventarios. Aquí nos dan para información que el año tiene 365 días. El periodo promedio de cobros nos lo dan que es de 45 días. Aquí lo voy poniendo, fíjense bien. Estos números los estoy poniendo en esta columna para efectos de poderlos tomar posteriormente y poder hacer cálculos directos en la casilla aplicando la fórmula. Aquí tenemos otra razón, la razón de liquidez corriente. ¿Qué significa esa razón de liquidez corriente? Nos indica un indicador arriba de 1, en este caso arriba de 1, 1.5, nos indica el grado de solvencia o liquidez que tiene la empresa para honrar las deudas de corto plazo. Un índice de 1.5 superior a 1 significa que esa empresa tiene buena solvencia para pagar sus deudas. La razón de rotación de activos la tenemos acá. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver. La razón de rotación de activos es 1.3. Aquí la tienen, 1.3. Este es 1.3. Este es 1.3 y significa cómo nosotros
como empresarios o como gerentes estamos administrando los activos. O sea, o también podemos decir de otra forma, ¿cuánto me produce cada dólar de activos de ventas? Si yo tengo $1.000.000, cada dólar de activo, en este caso, me está produciendo 1.3 dólares por cada dólar de inversión que tengo en los activos. O sea que eso nos indica esa relación. Perfecto. Ahora vamos a la última razón, que es el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento nos indica la razón que tiene una empresa, cuánto de sus activos, el valor de sus activos está siendo financiado. Ejemplo, si en sus activos yo tengo como activos propios de la empresa $1.000.000 y me dice que voy a ponerle un número más pequeño y más potable. Supongamos que el total de activos son $1.000. El 61% índice de endeudamiento me indica que de $1.000 yo debo 61%, o sea, equivalente a $610. Eso es la razón. Aquí, para facilidad, le puse a los lados las fórmulas. Aquí dice ver fórmula abajo, la liquidez corriente, la rotación de activos, el índice de endeudamiento. Cada línea tiene su fórmula. Si nos vamos al balance, vamos a irnos por orden. Vamos a encontrar primero las cuentas por cobrar. Para encontrar el valor de las cuentas por cobrar, yo me vengo a mi periodo promedio de cobro. ¿Qué información tengo? Veamos qué información tengo. Y veo que acá tengo mi fórmula. Periodo promedio de cobro es igual cuentas por cobrar entre ventas diarias promedio. ¿Qué información tengo? Periodo promedio de cobro y ventas anuales. Entonces, para encontrar las ventas diarias, ¿qué hago? Divido las ventas anuales entre 365 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Divido mis ventas anuales entre 365 días, obtengo las ventas diarias promedio. ¿Y qué pasa aquí? Si ustedes se fijan acá, multiplico estas ventas diarias por el periodo promedio de cobro, me va a dar mis cuentas por cobrar. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en Excel. Fíjense bien. Primero encuentro mis ventas diarias que tengo aquí, los 2 millones que son mis ventas anuales, y lo divido entre los 365 días y eso me da mis ventas diarias. Y luego lo multiplico ¿por qué? Por el periodo promedio de cobro. ¿Cuál es el periodo promedio de cobro? Aquí lo tenemos, que es 45. Total que acá nos da la primera cuenta. Acá nos da que es, aquí le quitamos los decimales, ¿ok? Y la ponemos en negrita. Ya tenemos las cuentas por cobrar. Fíjense bien que seguimos el orden. Ya teníamos valores negociables, vamos a cuentas por cobrar y ahora vamos a inventarios. Por supuesto, para encontrar los inventarios, ¿qué hago? Voy a buscar la rotación de inventarios. ¿Y qué me dice la rotación de inventario? Que es igual al costo de los bienes vendidos entre el inventario. De esta fórmula, si yo quiero encontrar el inventario, ustedes me lo despejan. ¿Qué es? Pasa para acá de este lado y me dice que va a ser igual al costo de los bienes vendidos entre inventario. El inventario. Para encontrar el inventario, fíjense bien, yo despejo de esta fórmula el inventario y me va a quedar que el inventario, y lo voy a poner aquí, va a ser igual al costo de los bienes vendidos entre la rotación, que es la información que tengo de inventarios. ¿Ok? Esa es la fórmula que voy a buscar. Ahora, ¿cómo calculo yo mi costo de los bienes vendidos?
de los bienes vendidos. ¿Cómo lo calculo? Eso lo calculo, fíjense bien. Tengo dos formas. Aquí lo tengo. Ya conozco el margen, fíjense bien, de utilidad bruta. Me vengo al margen de utilidad bruta. Ya conozco el margen de utilidad bruta que es 25%. Ya conozco las ventas. Aquí, fíjense bien en la fórmula. Ventas menos costo de los bienes vendidos. Conozco las ventas por despeje. Entonces yo tengo que utilizar esta fórmula y de aquí despejo el costo de los bienes vendidos. Vamos a hacer el siguiente acuerdo. Ustedes se encargan de hacerlo de esa forma y además de eso está en la plataforma, está calculado también. Vamos a aplicar otro concepto también que podemos usar acá. Entonces el costo de los bienes vendidos nos queda que es igual a la diferencia. Vamos a ver acá. Costo de los bienes vendidos es igual. Bueno, aquí lo despejamos. Nos quedaría así. Costo de los bienes vendidos. Primero igualamos esto. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Igualamos eso. Dice margen de utilidad bruta por ventas. Margen. Sí, utilidad bruta por ventas va a ser igual. Estamos igualando, ¿verdad? Este por este. Ventas por margen. Igual a las ventas menos el costo de los bienes vendidos. Ventas menos costo bienes vendidos. De donde despejamos el costo de los bienes vendidos. Si lo pasamos este costo a este lado, nos queda costo de los bienes vendidos va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Perdón. Costo de los bienes vendidos va a ser igual a ¿qué? A ventas entre el margen utilidad bruta por ventas. Por las ventas. Correcto. Nosotros despejamos con esta fórmula y vamos a tener, ¿cuánto es el margen? Aquí lo vamos a poner. ¿Cuántas son las ventas? Vamos a poner aquí más las ventas que son, vamos a copiarla de acá, ventas entre, dividimos otra vez, pero le vamos a hacer asterisco, de paréntesis, las ventas otra vez por el porcentaje de utilidad. Y ahí nos va a dar, perdón, aquí tenemos un error. Bueno, si tenemos un error, vamos a irnos por el otro lado. Ok, pero disculpe, que estaba corrigiendo un poquito acá para que fuera. Entonces, fíjense bien, aquí tengo la fórmula de costo de los bienes vendidos que es igual a ventas entre margen de utilidad bruta, por ventas. Acá lo tenemos. Entre margen de utilidad bruta por ventas. Entonces, ¿qué hago? Para no enredarnos mucho, yo vengo y calculo el valor total de margen de utilidad bruta por las ventas. Eso y lo agarro los datos. ¿Qué hago? Aquí le voy a dar doble clic para que vean. Multiplica las ventas por el margen de utilidad bruta. La venta es 2 millones y el margen es 25%. Entonces, allí voy a tener todo ese valor. Ahora, ¿qué me queda? El costo de los bienes vendidos va a ser igual a las ventas, que son 2 millones, menos el margen. Entonces me da
que el costo de los bienes vendidos es 500,000. Eso lo pueden verificar despejando un poquito con paciencia y van a encontrar ese resultado. Ahora sí, ya podemos aplicar la fórmula de los inventarios. Aquí lo tenemos. La rotación de inventario fue 6. Entonces, ¿cómo puedo calcular, despejar el inventario? El inventario acá pasa a este lado y me queda que el inventario va a ser igual al costo de los bienes vendidos entre la rotación de inventarios. Entonces acá hago el cálculo. Va a ser igual al costo de los bienes vendidos que lo acaba de encontrar entre la rotación, y ustedes van a ver que ya tienen acá el valor de los inventarios. Ahora, por default ya encontramos esto. Ahora totalizamos y nos da el valor total de los activos corrientes. Tenemos acá el valor total de los activos corrientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos información de que la razón de rotación de activos totales fue de 1.3. Y fíjense bien, es 1.3 y aquí lo estoy marcando. De aquí saco de la fórmula que la rotación de activos totales, el cual es 1.3 igual a ventas, ya conozco este dato, lo divido entre el total de activos y me va a dar la rotación. De aquí mismo, de esta fórmula, despejo el total de activos. ¿Y qué me va a quedar? Que va a ser igual a las ventas entre la rotación. Ventas entre la rotación de activos, y lo voy a aplicar acá para encontrar el total de activos. Entonces, las ventas las tengo acá entre la rotación de activos, que es esto, y me va a dar el valor de el total de activos. Ya teniendo el total de activos, fíjense bien, ya nos queda que por diferencia restamos el total de activos, la cual estoy marcando, resto de los activos corrientes, y me va a dar los activos fijos, que lo tenemos acá, y ya tenemos esto calculado. ¿Correcto? Ahora vamos a dar al lado de los pasivos. Fíjense bien. ¿Qué información tenemos? Tenemos la información que puede darme solución con esto, y la voy a marcar en un color naranjita. La liquidez corriente es de 1.50, aquí lo tenemos. ¿Y a qué es igual la liquidez corriente? Fíjense bien, la liquidez corriente es activos corrientes entre pasivos corrientes. La liquidez corriente ya la conozco acá, que es 1.5. Los activos corrientes ya los conozco, ya los tengo acá. Y los activos corrientes 566.575. Entonces, nada más me queda despejar de la fórmula de la liquidez corriente, encontrar los pasivos corrientes, que va a ser igual a los activos corrientes. Ustedes sacan acá, va a ser igual. Los pasivos corrientes pasan para acá y va a ser igual a los activos corrientes entre liquidez corriente. Entonces tenemos los activos corrientes entre la liquidez corriente, que es 1.5, y ya tengo yo mi valor de los pasivos corrientes. Aquí ya lo tengo ya calculado, ¿verdad? Ahora, si conozco los pasivos corrientes, los documentos por pagar lo voy a encontrar por diferencia. Resto de los pasivos corrientes, las deudas acumuladas, y resto las cuentas por pagar, y ya tengo mis documentos por pagar. Acá ya lo encontré. Ahora ya tengo todo eso. ¿Qué tengo que encontrar ahora? Las deudas a largo plazo. Y para encontrar las deudas de largo plazo, ¿qué información tengo? El índice de endeudamiento. Aquí lo voy a marcar. El índice de endeudamiento es pasivo, total de pasivos entre total de activos. Conozco el total de activos y conozco el índice de endeudamiento acá. Ya lo conozco y conozco el total de activos. ¿Qué voy a encontrar? El total de pasivos. Entonces vengo y calculo acá el total de pasivos, que va a ser igual al total de activos
multiplicado por el índice de endeudamiento y tengo mi total de deudas. Acá ya la encontré, 938.461. ¿Qué tengo ahora? Tengo mi total de pasivos. ¿Cómo voy a encontrar las deudas a largo plazo? Simplemente resto el total de pasivos menos el total de pasivos corrientes y ya tengo mis deudas a largo plazo. ¿Y ahora qué me toca? Ahora qué me toca encontrar el total de pasivos y patrimonio de los accionistas. ¿Cómo lo calculo? Aquí mismo. Total de pasivos acá, más el patrimonio. Y miren ustedes, nos ha dado la misma cantidad. Eso es nuestro balance. Aquí está, con esta cantidad igual, el total de activos y el total de pasivos igual. Con esto, señores, les explico en una forma más clarita, como ustedes quieran llamarle, un poquito más de viva voz, cómo armar el balance general tomando como referencia ciertos datos del balance, que es lo que nos dieron, y información complementaria basada en las razones financieras y otras información complementaria también, como son las ventas, el margen de utilidad bruta, etc. Espero que con esto les sirva para que ustedes puedan estudiar bien sus ejercicios.